Disculpe que use el sarcasmo, pero mire, nosotros estamos por encima de los colegios de primer mundo. ¿Sabe lo que significa? Que solo el 1% no está en condiciones. Es decir, aquí ya una escuela rancho, porque una escuela rancho no está en condiciones, olvídese. ¿Ah? Ya los pelados no están dando clases ni en centros comerciales ni en cancha, olvídese. Ya no hay escuelas a medio palo, a medio construir, olvídese. A eso es lo que me refiero. Mire, yo siempre he soñado con que el primer día de clases, el ministro o ministra de Educación inicie en el colegio que se encuentre en las peores condiciones posibles. ¿Para qué? Para retratar lo mucho que queda por hacer y para comprometerse en esa vía. Pero todavía se tiene esa pésima costumbre, para mí es algo personal, de que buscar el que está más arregladito. Y a última hora, todavía el domingo anterior están poniéndole brochita de pintura, pasándole brochita de pintura. Vamos a ser serios. Ahí es donde yo digo que tenemos que apuntar en la dirección correcta. Pero puede que yo esté equivocado. Aquí está un exministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales. Buen día y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son los principales retos de este año lectivo y en este aspecto? Solo el 1% no está en condiciones de recibir a los estudiantes. Y disculpe que no me guarde la sonrisa de sarcasmo. Mire, tenemos muchos retos, pero uno de los retos más importantes, yo quiero resaltar que cuando se inicia un año escolar, es el acto de aprendizaje más importante que se tiene en el proceso educativo. Porque el primer día de clase está implícita las motivaciones, define el éxito o el fracaso de un calendario académico, se establece un programa académico, se define las normatividades de lo que se va a hacer durante todo el proceso educativo. Por eso hay que prestarle mucha atención. Yo puedo hacer un dato sociodemográfico muy rápido, por ejemplo, que inician 1.143.000 estudiantes, de las cuales 980.000 son de las escuelas oficiales, es decir, escuelas públicas, y 143.000 son de escuelas particulares o escuelas privadas. Pero aquí lo importante es que se habla de que tenemos 3.120 escuelas. A mí me parece que no estamos muy claros en las cifras todavía, a pesar que se está intentando y se está trabajando con un sistema de georreferencial que tiene muchos años de estarse trabajando y entiendo que ya lo terminaron en este proceso. A su juicio, esa cifra que ha emitido el Ministerio de Educación de un 1% que hace falta por condicionar, ¿se ajusta a la realidad o no? Mire, yo lo veo muy difícil y van a salir a través de toda esta semana muchas escuelas que no están consideradas. Cuando uno ocupa esos cargos, los funcionarios le dan ese tipo de información, que a veces no es correcta y es un poco disfrazar la realidad. Además es normal, en 7 meses no se puede terminar todas las 3.120 escuelas, pero sin embargo aquí lo importante es qué estado se encuentra la escuela, ¿tienen las bancas suficientes? ¿Tiene el mobiliario adecuado? ¿Tiene internet? O sea, el inicio del año escolar no se puede hablar solamente de infraestructura, tiene que hablarse de todo el proceso educativo, lo que los estudiantes van a hacer durante todo el año. ¿Cuáles son los aprendizajes compensatorios? ¿Cuál es la nivelación? ¿Cuál es la prueba diagnóstica que voy a hacer el primer día para saber qué estudiantes tienen deficiencias académicas y cuáles no? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Vamos a tener tutoría? ¿Nos vamos a quedar un tiempo después de clases? Eso implica todo el proceso educativo, que es más que las escuelas que estén arregladas o no estén arregladas. Ahora, definitivamente el proceso educativo es complejo, ¿no? Integral. Usted tiene toda la razón. Y no es que de las apariencias se viva, porque yo vi escuelas que estaban disque pintando y le están poniendo pintura encima de la pintura. Quienes hemos trabajado en esto, nos ha tocado la vida trabajar en lo que ha sido posible trabajar, pero ganarnos el pan honradamente. Sabemos que usted para poner una pintura nueva, usted tiene que rasparla, usted tiene que quitar toda la pintura vieja, claro. Tiene que sellar, tiene que hacer un montón de cosas, ¿no? Y aquí es pintura sobre pintura. Y lamentablemente eso se da año tras año. Pero el punto al que quiero ir, sé que uno no vive de apariencia, pero me acuerdo que el primer día de clase, ¿cómo están las uñas? El cabello. O sea, los zapatos, mira, aunque los zapatos fueran viejos, pero si estaban limpios, usted entraba al salón de clase. Ahora dígale a un estudiante que porque tiene los zapatos sucios no puede entrar, chuleta, o porque está moñón, como decíamos en esos días, tampoco puede entrar. Entonces, es cierto, no es solamente la apariencia, lo que está afuera, la estructura, todo lo demás, pero eso es importante. Claro. Y se transmite también, porque usted llega a una escuela que se está cayendo y, hombre, no es el mejor ambiente para que usted cumpla con todo el resto de los procesos, ¿no le parece? Claro, porque los padres hacen un gran esfuerzo de dotar a sus hijos sus uniformes. La mayoría van con ropa nueva, van con zapatos nuevos, lo que pueden, van con camisas nuevas.
Entonces van motivados porque ya tienen muchos meses de estar en casa. Entonces el primer día de clase es el acto académico más importante durante el primer año lectivo. Por lo tanto, se debe sentar las bases para que el estudiante siga motivado y el profesor y el docente sigan motivados, porque de eso define el éxito o el fracaso del año escolar. ¿En qué estamos fallando como país? Porque año tras año los mismos titulares plasman los principales medios de comunicación que la mayoría de los centros educativos o un alto porcentaje de los centros educativos no están en óptimas condiciones para recibir a los estudiantes. Y esto no sucede solamente en este gobierno, en todos los gobiernos. Así es. Llega un gobierno y cambia las políticas educativas. Es más, llega un gobierno y recibe un monto más elevado en materia educativa, porque el presupuesto del Ministerio de Educación es sumamente elevado si lo comparamos con otros países. Pero cuando vemos la lupa fiscalizadora de ese presupuesto, a medida que avanza la vigencia fiscal, le van quitando poco a poco, y van haciendo traslados desde la Asamblea Nacional a otras entidades del Estado. ¿Qué estamos haciendo mal como país? Porque tenemos los recursos, pero no los sabemos administrar bien para atender las escuelas en buen estado. Sí. Panamá está ocupando uno de los lugares a nivel de América Latina donde más se invierte en educación, con ese 7% que fue una lucha que hicieron los docentes en la calle. Solamente por encima de Panamá está Chile. Costa Rica tenía el 8, por constitución, el 8% del Producto Interno Bruto, y Costa Rica hoy en día tiene como el 6.5, ha bajado. Nosotros hemos subido y seguimos teniendo las mismas deficiencias de muchos años atrás. Por lo tanto, es importante entender que uno de los temas más importantes es que los profesores en el primer día de clase estén en su puesto de trabajo. Y se nombraron 4.300 en la primera vuelta, pero ahora después del 27 de este mes van a nombrar 300, que incluyen los TEFA, los que son temporales. Hay que buscar un mecanismo de trabajo, de ver cómo hacemos que el primer día de clase estén todos los docentes nombrados. ¿Usted se imagina llegar los estudiantes a su primer día de clase y no tener un profesor en su puesto de trabajo? Eso tiene repercusiones y tiene un impacto en los procesos de aprendizajes. No, totalmente, es así, pero me quedo pensando en lo que ponía sobre la mesa Félix, porque cada gobierno que entra comienza a decir, en los últimos 5 años no se hizo nada. Otros son un poquito más creativos. Dicen, en los últimos 10 años no se ha hecho nada, lo cual es contradecir con todo el esfuerzo mínimo o mediano o grande que se haya hecho. Porque el proceso de enseñanza-aprendizaje no se detuvo. O sea, imagínense que se hubiera detenido 5 años. Decir no se ha hecho nada, es decir, demasiado, ¿no? Ahora, esto no quita que hay ejemplos que son dolorosos. Veía el del IPT allá en Veragua, en el área de Soná. 15 años. Un colegio que comenzó costándonos 12 millones de dólares a usted y a mí. Y ahora a usted y a mí nos cuesta ese colegio más de 20 millones de dólares. Pero más allá de lo que nos cuesta en las generaciones que han terminado, que han pasado por ahí, han terminado su ciclo escolar de secundaria, y resulta que no han tenido un buen colegio en 15 años. Eso es vergonzoso. Tenemos que hacer algo con ese tipo de contratos para blindar al Estado, no sé, o castigar, porque estos no pueden ser meras anécdotas, que hombre, se comenzó hace 15 años y ahora nos cuesta más. O sea, yo siento que ahí es donde tenemos que crecer como república. No sé qué piensa usted. Claro, lo que preguntaba Félix sobre el 1%, fíjense, eso contradice los estudios que hizo Jorge Blois, el honorable diputado, en su circuito de 30 escuelas. Es alarmante lo que él está diciendo y salió publicado todos estos días en diferentes medios de comunicación social. Lo que tenemos nosotros que hacer es decirle a la comunidad y al país la verdad, cómo se está manejando esto. Hay cosas que se escapan de las manos de la administración porque hay temas legales que hay que resolver cuando la empresa no termina, cuando no se le paga, etcétera. Pero aquí lo importante es que tenemos que cambiar el modelo educativo a un modelo RPP. ¿Qué es un modelo RPP? A un modelo reactivo, proactivo, con un diseño que nos permita ir delante prospectivo. Es decir, tenemos que estandarizar los centros escolares, el mobiliario, la pintura. El 46% de las escuelas solamente tienen de 1 a 3 salones. Entonces, eso no es problema, eso lo puede arreglar el municipio a través de la descentralización, si es que se trabaja con seriedad ese tema. Pero nosotros tenemos que estar enfocados en temas más importantes, como por ejemplo, tienen los libros para los centros escolares listos, las licitaciones se hicieron, no se han hecho.
El instituto pedagógico que tanto se habló el gobierno pasado, que ya estaba listo, que solamente faltó firmarla cuando se fue el presidente pasado. ¿Qué pasó con esto? El papel que está jugando COPEME en este momento, ¿cuál es el estado actual de la situación del país? No solamente se trata, porque la educación no son números, se trata de decir, tengo el 1% de los centros escolares listos. Se trata de decir, ya están listas la licitación de los alimentos que van a consumir nuestros estudiantes, el desayuno escolar, los libros que van a utilizar, la tecnología, el internet que van a tener, la computadora, el programa académico. Son muchos factores, o sea que es algo más integral lo que nosotros debemos estar haciendo un rendimiento de cuentas. Fíjese, le vuelvo a hacer la pregunta teniendo otro marco de referencia. El contrato o los contratos de ampliación del Canal de Panamá nos demostraron que si usted elabora un contrato, un buen contrato, a la empresa que le toca construir no tiene que hacer otra cosa sino construir. Punto. Las empresas que trabajaron en la ampliación le han presentado demandas a la ACP y prácticamente en su mayoría han perdido. ¿Por qué? Porque el contrato blindaba. Yo no sé qué tipo de contratos hace el Ministerio de Educación que se caen, dejan a medio palo, no se puede hacer uso de la fianza, de pronto la misma empresa sigue construyendo y se le da más plata para que siga construyendo. O sea, esos contratos creo que hay que meterle un ojo, y fíjense que estoy hablando de contratos hechos hace 15 años atrás, no estoy hablando de contratos hechos hace 5 años, aunque de seguro los hay. No estoy hablando de hechos hace 10 años, aunque de seguro los hay, sino de algunos de hace 15 años. Usted sabe a lo que me estoy haciendo referencia con eso. Entonces, si tenemos, hombre, 3 lustros teniendo contratos mal hechos, no llegó la hora, de verdad, de buscar alguna fórmula, de blindar la construcción de lo que es en educación y de que los que juegan vivo y son corruptos en el Ministerio de Educación, porque eso es corrupción, eso de que yo paro, digo que me falta aquello, después me aumentas más. Entonces es corrupción. Vayan a la cárcel. No sé, tenemos que buscar alguna forma de blindar la educación. Yo no sé qué piensa usted. Sí, su apreciación es correcta. Usted sabe dónde está el problema. El problema de la mayoría de los... En este caso está en las adendas que se hacen. Cuando usted gana una licitación o se le asigna para que usted arregle una escuela, después se hacen unas adendas nuevas, donde muchas veces se la ganan con un precio muy por debajo del mercado y después la suben. Pues esas cosas deben ser resueltas y deben ser trabajadas desde el punto de vista del derecho para que no se tenga que hacer una erogación tan fuerte como lo que está sucediendo. Yo escuché a la ministra decir una escuela que costaba 14 millones terminó costando 20 y tantos millones. Entonces tenemos problemas que resolver, pero lo más importante es entender la importancia pedagógica y el impacto psicoemocional que tiene el primer día de clase en el aprendizaje. Eso define todo el proceso educativo. Por eso yo quiero referirme a este tema que es tan importante, porque el primer día se discute y se fomenta hasta la disciplina, la responsabilidad. No solo es simbólico, porque influye directamente en el proceso de aprendizaje. La motivación es clave en el aprendizaje. Antes se pensaba que era más importante el rigor académico que los aspectos psicoemocionales. Hoy día las evidencias científicas demuestran que es más importante los procesos psicoemocionales que el rigor académico. ¿Se hizo bien o mal por parte del mismo Ministerio de Educación frenar la adquisición de laptops a través de una fundación y también la adquisición del Internet? El Contralor General de la República advirtió que como son montos elevados no debe ser de forma directa, esto debe ir a una licitación pública. Fíjese, yo creo que ahí fue el método cómo se utilizó. Posiblemente se requieren las computadoras, pero no todas las escuelas requieren computadoras porque no tienen electricidad y otras no tienen ni agua. Habría que hacer una licitación dirigida más a los centros escolares en que se puede utilizar y hacerlo de una manera que la gente lo entienda. No es para todos. Usted no le puede mandar computadora a la comarca si allá no tienen ni agua ni tienen electricidad. Cuando yo fui ministro, yo tuve la oportunidad de viajar por todos lados y yo iba a Boca del Toro o iba a las comarcas y no había electricidad y habían laboratorios manuales eléctricos que no lo podían conectar. Nuevecitos ahí en paquetes guardados. Entonces, sí es importante, pero más importante es entrar a una educación 5. ¿Qué es una educación 5? Donde se integran todas las tecnologías. Y si no hay digitalización, si no hay internet, no vamos a poder entrar. A mí me parece muy bien lo que están haciendo en este momento con el internet. Con el convenio marco se gasta mucho dinero, pero demasiado dinero. Eso había que romperlo y entiendo que en este momento están trabajando en esto. Hombre, yo siento que
cada uno de los actores jugando el papel que le corresponde, podemos avanzar. Hay un aspecto en el sector de los padres de familia que siento que a veces, no sé, algo nos ha pasado como sociedad. Algunos hablan de que, bueno, lo que pasa es que tenemos hogares fracturados, etcétera, y es cierto, es parte de nuestra realidad. Yo crecí con mi abuela, por poner un ejemplo, pero fue la persona que más me movió a estudiar y estaba allí, junto con mi tía, como mi acudiente. Siento que esa participación, no de todos, sino de muchos padres de familia y jugando el papel que le corresponde, ahí tenemos un talón de Aquiles que corregir como sociedad, ¿no le parece? Claro, claro, así es, y es muy importante lo que usted está mencionando, pero aquí es importante establecer que además de que el primer día de clase es importante que la ciudadanía entienda y comprenda que hay temas que son básicos en las infraestructuras. Por ejemplo, hay que tener un cuestionario donde se establezca cómo está el estado de las aulas escolares, cómo están los baños, cómo están las áreas comunes, cuál es la disponibilidad, si están los mobiliarios, hay dónde sentarse o no, si hay áreas deportivas, si el mantenimiento se hizo preventivo, proactivo, hay que garantizar el acceso al Internet. Profesor, disculpa que le interrumpa porque en estos momentos vamos a hacer contacto en directo con nuestro colega de Telemetro Reporta, Germain Cumberbatch, que se encuentra haciendo un recorrido por los planteles educativos del país. Adelante, Germain, te escuchamos. Sargento, vamos, pregúntale a la comando si la aprobaron, la entrevista, si la aprobaron. Germain Cumberbatch, colega de Telemetro Reporta, se encuentra hoy haciendo un recorrido en centros educativos del país ante el inicio escolar. De Alemania, queremos conocer las impresiones, Germain. Adelante. En el corregimiento Victoriano Lorenzo, uno de los 9 corregimientos que componen el distrito de San Miguelito. Yo me encuentro con la directora de este plantel educativo, Regina. Bienvenida a EcoTV para que nos cuenten cómo se da este inicio del año escolar 2025 y qué esperan para este nuevo año lectivo. Muchas gracias por esta oportunidad que nos permite a la Escuela República de Alemania. Recibimos este día con mucho regocijo. Nuestros niños vuelven a darle vida a este centro educativo. Nuestros niños están hoy recibiendo este nuevo año. Los docentes estamos preparados para recibir a los niños. Esperamos recibir este año lleno de éxito, un año lleno de innovación en nuestras aulas, donde nuestros estudiantes interactúen con la tecnología, que es lo que queremos llevarlos a interactuar y poder entonces estar en esa constante innovación. 225 estudiantes, la matrícula de este plantel educativo ubicado en el sector de Montoscuro, específicamente en el corregimiento Victoriano Lorenzo. Pero yo me encuentro con el personal de la Policía Nacional y es que por orden del director, muchos de los uniformados de Proteger y Servir se encuentran desplegados a nivel nacional como un ejemplo, y uno de ellos, este aspirante a la policía, que es egresado de este plantel educativo y se convierte en un modelo para que los niños, el futuro y el presente de nuestro país puedan ver una inspiración y seguir soñando en grande con nosotros. La subcomisionada de Cedeño, bienvenida, estamos en EcoTV. Ese mensaje que envía la Policía Nacional de formar grandes profesionales para el desarrollo de este hermoso país. Sí, buenos días tengan todos. La Policía Nacional se hace presente a través de los programas preventivos que estamos buscando para trabajar de la mano con el Ministerio de Educación, para poder nosotros preparar a ese joven que sale egresado de aquí, de este colegio, y que pueda tener como le digo, ese ejemplo para los demás niños. Por eso es que nosotros, la Policía Nacional, nos acercamos, y uno de los pilares más importantes para nosotros y en nuestro plan Firmeza es trabajar en equipo por la juventud. Tratar de trabajar de la mano con el Ministerio de Educación. Ok, ya han traído a González, que es egresado, es aspirante a la Policía Nacional, y él le va a dar también una palabra más adelante a los estudiantes para que se sigan inspirando y sobre todo soñando en grande en medio de esta formación que se realiza en el inicio del año escolar 2025. La información, lo que puedo destacar desde el distrito de San Miguelito, específicamente en el corregimiento Victoriano Lorenzo. Regreso contigo, Félix Antonio Chávez, y más de EcoTV. Gracias, Germain. Profesor, vio las imágenes, bueno, un centro educativo
se encuentra abarrotado de padres de familia, estudiantes, esperando las indicaciones para el canto del himno, el inicio escolar. Pero yo también soy partidario de lo que dice Hugo Famanía. En vez de iniciar este proceso escolar y que se le presente a los medios de comunicación una escuela en buen estado, sería bien mostrar la otra realidad de los centros educativos. Iniciar en un centro educativo que se encuentre en mal estado para que el país vea de que en materia educativa falta mucho por hacer. Hay que invertir más en educación y ejecutar, porque nada nos sirve tener el dinero si no ejecutamos en obras en los centros escolares. Y un plan de trabajo que le diga a la comunidad en qué se va a invertir ese 7% del Producto Interno Bruto. No improvisar, sino que la comunidad educativa tiene que estar enterada de todo esto. Por ejemplo, nosotros tenemos que saber, ya sabemos, según las pruebas que se han hecho internacionales y nacionales, cuáles son las áreas débiles que tenemos en el aspecto académico. Bueno, en el primer día de clase se deben identificar a través de una prueba diagnóstica cuáles son esas debilidades y fortalecerlas. Tenemos que empezar a trabajar con los docentes y los padres de familia para que esos niños no tengan deficiencias, si no van a seguir aumentando el fracaso escolar y la deserción. Un punto que es bien importante es la seguridad. Por ejemplo, las isócronas educativas. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. La isócrona educativa se refiere a la distancia que existe del hogar a la escuela. Eso hay que medirlo. O la distancia que existe entre la escuela y un centro de salud, por seguridad. Es decir, el primer día de clase también se ve todo el aspecto de la logística escolar y la seguridad. Todo el tema de la participación ciudadana, la comunidad educativa tiene que estar activa, se tiene que trabajar junto con ellos. Yo creo que los padres de familia han hecho un tremendo trabajo. Yo lo vi pintando escuelas. Yo vi una ministra en acción tratando de acercarse a los padres de familia. Pero sin embargo, la sociedad tiene que entender que el objeto más importante de la educación son nuestros estudiantes y con ellos debemos trabajar. Sin lugar a dudas, es el sujeto y objeto de la educación, es lo que a veces se pierde de vista. Y este sentido de pertenencia que se logra cuando la comunidad educativa se activa a formar parte de ese proceso de preparación del inicio del año escolar y de seguimiento a lo largo del año escolar, es lo que, entre otras cosas, blinda el templo del saber, que es la escuela, que es el colegio en cada uno de los sitios donde está. Esto a raíz de que ha habido pues actos de vandalismo en algunos planteles, pero si la comunidad siente como parte suya, porque yo la pinté, porque yo arreglé las bancas, porque así funcionaba. No es que todo tiempo pasado fue mejor, sino que hay enseñanzas que nos ha dejado la historia. Y hace muy poquísimo tiempo era así, don Félix Antonio Chávez. Yo también lo viví. 2 semanas antes uno estaba lijando. Esa es mi silla, yo la cuido porque a mí me costó, porque yo la lijé. Que nadie me la venga, eso formaba parte. Un sentido de pertenencia. Sí, el sentido de pertenencia. Usted así lo acaba de decir muy bien, las escuelas son templos sagrados donde Sí, se va a señor. adquirir conocimiento, por lo tanto debe tener ese nivel social. Por ejemplo, Sí. el problema de la lectoescritura. Es importante tenerlo claro. Ya sabemos la cantidad de estudiantes que no saben leer y escribir el primer día de clase. Tenemos que reforzar eso. Total. Y dejarnos medir a nivel internacional para ver qué correctivo Oiga, usted tenemos que habló hacer. de informes. Usted tenía que decirnos algo. Y de prueba PISA, pero este Ministerio de Educación a cargo de la ministra Lucy Molina decidió no invertir, porque no es un gasto, es una inversión, conocer el aprendizaje de los profesores y de los estudiantes. Y una de las justificaciones fue falta de dinero y otra es, si sabemos ya cuáles son los resultados, ¿para qué nuevamente nos vamos a someter en la prueba PISA? Yo sí creo que la prueba PISA es importante. Todas las pruebas son importantes. Todas, porque todas tienen un propósito y todas nos ayudan a corregir algo. Tenerlas ahí de adorno, eso es otra cosa. Lo que no Vamos se a la- evalúa, ¿Sí? lo que no se evalúa no se mide. Totalmente. Así mismo. Pausa y regresamos, seguimos hablando de educación esta mañana.